En la fecha y hora indicadas por el auxiliar de sala, declaro abierta la presente audiencia. Para efectos de registro, solicito a los presentes que se identifiquen proporcionando únicamente su nombre y el cargo procesal que ostentan, por favor. Licenciado Cristian Arturo Pau Guzmán, agente del Ministerio Público. Licenciado Alexis Castañeda, agente del Ministerio Público. Licenciada Daniela Calzada Ledesma como defensora particular. Licenciada Carol García Vega, defensora particular. Gracias. Ahora pregunto a la Fiscalía, ¿tiene alguna solicitud? Sí, su señoría, solicitamos formular imputación y vinculación a proceso. Bien, con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, doy uso de la palabra a la Fiscalía para que formule imputación. Permiso para ponerme de pie. Concedido. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 303 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se vincule a proceso a el imputado Felipe Loredo por cometer un hecho que la ley señala como delito de homicidio simple previsto y sancionado en el artículo 411 y 416 del Código Penal del Estado de México, en relación con el artículo 8, fracción primera y tercera, y a su vez el artículo 11 del mismo Código Punitivo. Estos fueron los siguientes hechos. El día 13 de enero de 2017, aproximadamente a las 13 horas con 15 minutos, los elementos de seguridad pública del Estado, Javier Formigal y Santiago Galicia, quienes se encontraban haciendo recorridos de prevención y vigilancia del delito, fue que recibieron un reporte vía radio patrulla en el que les informaban que se encontraba un cuerpo sin vida del sexo masculino ubicado en un campo de tiro denominado Las Sillas. Este se encuentra ubicado en el Country Club campestre Villas Suizas de esta ciudad. Al momento que los policías arriban a ese lugar, lo recibe una persona que se hace llamar Daniel Canarios, quien es trabajador y vigilante de ese establecimiento, y les informa que efectivamente se encontraba un cuerpo sin vida al oriente de donde se encontraban. Los policías, al momento de que arriban al lugar donde los condujo esta persona, fue que efectivamente vieron y constataron que se encontraba un cuerpo del sexo masculino sin vida en decúbito en cabeza al oriente. A un costado del cuerpo se encontraba un arma de fuego y ellos pudieron observar que se encontraba una persona con vestimenta camuflada, que ahora sabemos que se hace llamar Pedro Alcántara, estaba sometiendo a otra persona con vestimenta negra, que ahora sabemos que es el imputado Felipe Loredo. Y nos estaba mencionando que Felipe había matado al señor Juan Carlos Villaverde. También los policías pudieron observar que se encontraban dos mujeres que ahora sabemos que se hacen llamar Margarita Micenas y Ana Lucía Marina. Los policías aproximadamente a las 13 horas con 46 minutos hacen formal la detención y le comentan al imputado Felipe Loredo que quedaría en calidad de detenido por presuntamente haber cometido un hecho que la ley señala como delito. A su vez, a las 13 con 47 horas les hace del conocimiento sus derechos y continúan con la detención. Su señoría, esta fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. Número 1. El informe policial homologado emitido por los policías que he mencionado, en el que narran circunstancias de tiempo, modo y lugar de la detención. Número 2. Se cuenta con las entrevistas de Pedro Alcántara, Margarita Micenas y Ana Lucía Marina, quienes se encontraban en el lugar de los hechos. A su vez, se cuenta con la entrevista de Francisco Maceda, realizada el 14 de enero del 2017. Se cuenta también con la siguiente evidencia material. Número 1, un casquillo calibre 12. Número 2, un arma de fuego tipo escopeta de la marca Vortex Sporting con número de serie 13579. Se cuenta también con otra diversa arma de fuego tipo escopeta, modelo 1100 con número de serie 24680 de la marca Remington. A su vez se cuenta también con el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en decúbito prono en cabeza al oriente, y también se cuenta con un proyectil que fue disparado que se encontró a 3 metros de distancia del lugar de los hechos. Se cuenta también con el dictamen en balística emitido por el perito oficial de esa institución, Anselmo Olivera, quien concluye que las armas aseguradas fueron disparadas y que el proyectil fue disparado de una de estas armas.
Se cuenta con el dictamen en dactiloscopía emitida por el perito Alfonso Manzañares, quien concluye que el fragmento dactilar número 1, número 2 y número 3 pertenecen al imputado Felipe Loredo y la huella dactilar número 4 y número 5 corresponden a la víctima. Se cuenta también con el dictamen en química emitido por Antonio Lacio, en el que concluye que el señor Pedro Alcántara, la víctima y el imputado recientemente dispararon un arma de fuego. Se cuenta también con el dictamen en genética emitido por Petrofina Vivermore, perito de esta institución, quien colaboró con un perito de la defensa que se hace llamar María José Torrillos. Se cuenta también con la inspección del lugar de los hechos realizada por un policía investigador de nuestra institución que se hace llamar Eduardo Borja. Su señoría, esta fiscalía estima que el imputado actuó como autor material. El delito es homicidio simple, que es un delito instantáneo y es doloso. Esto de acuerdo con el artículo 8, fracción primera y tercera, y el artículo 11, fracción primera del Código Penal del Estado de México. Su señoría, es por esto que solicitamos que se vincule a proceso al señor Felipe Loredo por cometer el delito de homicidio simple en agravio de Juan Carlos Villaverde. ¿Es cuánto, señor? Puede tomar asiento. Ahora, en términos del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concede el uso de la voz a la defensa para que, de ser de su interés, conteste la solicitud. Sí, señoría, permiso para expresarme en sala. Concedido. Buenos días, señoría. En relación a lo manifestado por mi contraparte, esta defensa le solicita a este tribunal, con fundamento en el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicte en favor de mi defendido, el señor Felipe Loredo, auto de no vinculación a proceso, toda vez que de los hechos ofrecidos por la Fiscalía no se desprenden suficientes datos de prueba que vinculen a mi defendido con la existencia de un hecho previsto en la ley como delito. Su señoría, la Fiscalía nos ha mencionado una amplia narración respecto a la detención de mi defendido. Sin embargo, no menciona los antecedentes de estos hechos. En primer lugar, no menciona que existía una relación de amistad cercana entre la víctima Juan Carlos Villaverde y mi defendido, relación que puede corroborar con las declaraciones ofrecidas por la señorita Perla Piña y el señor Juan Antonio Reyes, amigos de mi defendido, así como con la declaración de Margarita Micenas, quien fue esposa de la víctima. Además, estos dos compartían una afición en común, la caza de venados, motivo por el cual acudían regularmente al campo de tiro La Silla, desde hace aproximadamente 15 años. Cabe mencionar que este campo no cuenta con las cámaras de seguridad suficientes y, además de pertenecer al country club, su cuerpo de seguridad no vigila cada área. El día en cuestión, mi defendido decidió asistir a dicho campo en compañía de la víctima, la esposa y madre de la víctima, así como de uno de sus amigos. Alrededor de las 12:50 horas, la madre de la víctima, junto con su esposa y uno de sus amigos, decidieron salir a caminar. Sin embargo, alrededor de las 13 horas se escuchó un fuerte disparo, motivo por el cual los anteriormente referidos fueron al lugar en donde se encontraban mi defendido y la víctima solos. Al llegar a este lugar encontraban sobre el suelo el cuerpo de Juan Carlos Villaverde sin vida, junto con su propia arma de fuego, aproximadamente a 20 centímetros de distancia de su cuerpo, a la altura de su mano izquierda, mientras que mi defendido se encontraba de pie junto a la víctima, afirmando que había sido el propio Juan Carlos Villaverde quien se disparó a sí mismo por accidente mientras limpiaba su arma. Es por estos hechos anteriormente narrados que no hay cámara de seguridad ni persona que se encontrara ubicada en el lugar de los hechos al momento de la supuesta comisión de la conducta delictiva, por lo que la teoría del caso planteada por la Fiscalía no puede comprobarse. Además, estos no nos mencionaron la relevancia de cada uno de los datos de prueba de este caso en cuestión. Es por esto, señoría, que esta defensa solicita nuevamente que se dicte en favor de mi defendido Felipe Loredo auto de no vinculación a proceso. ¿Es cuánto? Bien, puede tomar asiento. Le pregunto a la Fiscalía, ¿existe alguna otra solicitud? Sí, señor. Tienes que continuar. Bien, adelante. Concedido. Su señoría, se le informa, se le solicita que se declaren medidas cautelares ante el señor Felipe Loredo Ribamontán. Estas medidas cautelares serían la prisión preventiva establecida en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Esto con motivo de la seguridad y prevención de que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia. Esta representación social considera que se cumplen con los requisitos de idoneidad y proporcionalidad establecidos para la evaluación del análisis del riesgo en el caso concreto. Al igual, la medida cautelar sería para que se compareciera a juicio, a proceso, el señor Felipe Loredo Rivamontano. Finalmente, en base al artículo 159 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita que la vigencia de la medida cautelar sea del mismo tiempo que el juicio se lleve a cabo. ¿Es cuánto? Bien, le pregunto a la defensa, ¿existe alguna solicitud que quiera contestarle a la fiscalía respecto a la medida cautelar? Sí, su señoría. Pido permiso para desplazarme en sala. Adelante. Su señoría, con respecto a lo recién mencionado por la Fiscalía, esta defensa considera que son innecesarias la imposición de medidas cautelares, puesto que, en primer lugar, el detenido no se opuso a la detención practicada por los oficiales correspondientes y además tampoco mostró resistencia ante la misma, a pesar de saber que estaba siendo acusado de haber cometido el delito de homicidio en contra de su amigo. Al contrario, ha ayudado y ha cooperado voluntariamente con la Fiscalía para que realice sus investigaciones en el caso. En segundo lugar, nuestro defensor tampoco es una persona violenta ni agresiva. Esto se comprueba con las declaraciones previamente registradas de la esposa de la víctima, Margarita Micenas, así como de Perla Piña Mora y Juan Antonio Reyes, amigos del detenido, quienes ya rindieron su declaración y establecieron que no existe un motivo para considerar que es una persona agresiva. También es importante considerar y dejar claro que esta persona no tiene antecedentes penales, ninguno en particular, y específicamente no ha sido reincidente de ningún delito cometido. Además, trabaja desde hace 7 años en una empresa que tiene su localización aquí en esta misma ciudad, como gerente de diseño. Y siendo este su único ingreso, no existen motivos suficientes para considerar que pudiera llegar a haber un riesgo de sustracción del detenido. Por último, es importante respetar los derechos al debido proceso que tiene el detenido, puesto que debemos empezar con la presunción de inocencia, ya que no ha sido comprobada todavía la existencia material de un delito y tampoco, por supuesto, la probable participación del imputado en el mismo. Son por todas estas razones que esta defensa considera, como se mencionó en un inicio, que es innecesaria la imposición de medidas cautelares, puesto que no representa el señor Felipe Loredo un riesgo ni para los ofendidos y testigos, ni tampoco para la sociedad. Es todo. Gracias. Acotado el debate y sin mayores actos procesales pendientes, se declara cerrada la presente audiencia.